Bajas de usuarios. En las empresas suele pasar que los accesos de los empleados desvinculados o movidos no son eliminados oportunamente. Este es uno de los casos que generan riesgos considerables para las empresas. Típicamente podemos encontrar cuentas de usuarios activas en los sistemas, correspondientes a personas que ya no trabajan para la empresa, que pudieran ser utilizadas para realizar acciones fraudulentas, tanto por la persona dueña de la cuenta de usuario como por un empleado interno que conozca la contraseña y busque evadir la responsabilidad de las acciones que pudiera realizar con dicha cuenta. Ok, vamos a ver algunas consideraciones importantes sobre esto. Primero, los cambios de funciones deben reflejarse en la adecuación de todos los derechos de accesos que no son necesarios para el nuevo rol. Los derechos de accesos que deberían ser eliminados o ajustados incluyen los accesos físicos y lógicos. Se puede hacer la readecuación o ajuste mediante la eliminación, revocación o reemplazo de llaves magnéticas, por ejemplo, llaves convencionales, tarjeta de identificación, el acceso biométrico o de cualquier forma a las instalaciones de procesamiento de datos o data center, entre otros métodos. Cualquier documento que identifique los derechos de acceso de los empleados y contratistas, como el carnet de empleados, por ejemplo, debe reflejar el ajuste de los derechos de acceso. Si un empleado saliente o usuario externo conoce la contraseña de algún servicio o cuenta de usuario compartida que permanezca activa, esta contraseña debe cambiarse. Los usuarios de personal saliente deben de ser eliminados de cualquier lista de acceso grupal. Los derechos de accesos a la información y a los activos asociados deben ser reducidos o eliminados antes o al momento de la salida del empleado, y deben de considerarse factores como si la terminación o cambio es iniciada por el empleado o si fue iniciada por la empresa. La razón de la terminación, es importante evaluar eso. Las responsabilidades actuales del empleado o las responsabilidades que mantuvo el empleado. Y el valor de los activos a los cuales el empleado tuvo acceso. En el caso de terminación iniciada por la administración, es decir, por la empresa, los empleados descontentos o los usuarios externos pueden intentar cometer acciones no autorizadas. En el caso de las personas que renuncian, ellas pueden verse tentadas a recopilar información para un uso futuro. Por estas razones es importante que el auditor de sistema evalúe la efectividad de los controles de bajas de usuarios. Muy bien, ahora veamos nuestro caso de estudio. Un supermercado pequeño llamado ABC Mini Market nos contrató para auditar sus controles internos de TI. Producto de un entendimiento y una evaluación de riesgos, determinamos que debemos de revisar los controles de desactivación de usuarios en los sistemas críticos de la empresa. Estos sistemas son TPV123, con el cual se administran los procesos de negocio, y el sistema operativo Windows. El primer paso que vamos a realizar es obtener las políticas y procedimientos documentados relacionados a la desactivación o eliminación de las cuentas de usuarios. Al igual que con las revisiones de altas de usuarios, debemos de solicitar las políticas y procedimientos donde se definan las normativas y pasos a seguir para la desactivación de usuario. También es importante que se definan los diferentes escenarios cuando se deba realizar o no una desactivación de usuario. Debemos de revisar esta política para tener un entendimiento de las acciones que se realizan al momento de la salida de un empleado y cómo proceden a desactivar los privilegios de dicho empleado. Debemos de obtener esta política para entender cómo la empresa procede a desactivar las cuentas de usuario al momento de la salida o traslado de un personal. El siguiente paso que vamos a realizar es obtener el reporte de usuarios de los sistemas críticos que vamos a revisar, que contengan por lo menos los siguientes campos de información: User ID, nombre, fecha de creación, estatus, último inicio de sesión y departamento. Luego de esto vamos a obtener el listado de los empleados desvinculados de la empresa en el periodo que hayamos definido. Recuerden que un periodo es el lapso de tiempo que vamos a revisar. Entonces, para este ejercicio vamos a revisar el año 2019.
desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. Todas las salidas de los empleados de ese año lo vamos a tomar en cuenta para nuestra revisión. Este listado debe de tener por lo menos los siguientes campos de información: nombre de empleado, puesto, departamento, fecha de ingreso y la fecha de salida. Por último, vamos a verificar si los empleados desvinculados poseen cuentas de usuarios en los sistemas y que las mismas estén desactivadas. Ese será nuestro proceso de validación, que para eso vamos a contar con una plantilla, al igual que con la validación de altas de usuario, para facilitar el proceso de verificación.